Bienvenidos a nuestro gran día de jueves, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad y además en la segunda parte contaremos con la Asociación Beber de Cine, hablaremos con Yolanda Carbonell. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Nos cuenta lo siguiente: Rajoy rechaza dialogar con Mas y descarta toda solución política. Además, Juncker anuncia una reforma fiscal en Europa tras el escándalo de Luxemburgo. De la portada del diario El País pasamos a la del Mundo. Ahí la están viendo. Rajoy deja al PSOE la iniciativa para reformar la Constitución. No lo veo, dice el presidente, que reta a Pedro Sánchez a concretar su propuesta. Tacha de fracaso el simulacro electoral y se niega a pactar un referéndum de verdad con Mas. Además, un titular muy sorprendente: ¿tienes dinero fuera de España en Suiza? ¿Has cobrado alguna comisión en B? ¿Te lo han propuesto? ¿Podemos estar convencidos de que nos has dicho la verdad? Así examina el Partido Popular de Madrid la honradez de sus candidatos para los pueblos del caso Púnica. Y de la prensa nacional pasamos como cada día a la prensa local e iniciamos el repaso con la portada del Faro de Ceuta. Como verán, el asunto de portada va a ser el mismo en los tres diarios ceutíes. La ONU pide explicaciones sobre el 6F y las expulsiones en caliente, reclama datos de la investigación tras la muerte de 15 subsaharianos y quiere conocer los procedimientos que se siguen en las fronteras. Además, detenido tras un intento de atraco violento en un local de Jadú. Se lo decíamos, vamos con la portada del Pueblo. Como ven, el asunto es el mismo. La ONU pide explicaciones a España por la violencia policial en Ceuta y Melilla. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide que España dé explicaciones sobre las devoluciones en caliente y la muerte de 15 personas frente a la playa del Tarajal. Además, Juan Vivas se reúne hoy en Madrid con Beteta y Pastor. Y para finalizar, vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí la están viendo. La ciudad no prevé ni un euro para la plantilla del convenio de inmigración en 2015, según Caballas, y Digmun se encargará de las aulas de inmersión lingüística y del servicio de traducción de la ciudad. Ceuta al Día también nos cuenta en su portada todo lo que tiene que ver con ese informe de la ONU. Pues bien, estos son los asuntos que vamos a tratar en nuestra mesa de actualidad. Será como siempre después de los anuncios. Estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy. Enrique Palomino, bienvenido. Pablo Matés, bienvenido. Y estamos esperando la llegada de Juan Manuel Doncel, que ya saben que habitualmente nos acompaña los jueves. Bueno, suponemos que se incorporará a lo largo de esta tertulia. Y vamos a comenzar con el que lleva siendo el tema de portada a lo largo de toda la semana, que siguen siendo las repercusiones de esa consulta catalana del pasado 9 de enero. En este caso lo que tenemos ya es la reacción de Mariano Rajoy. Ayer se lo decíamos, desde el domingo no veíamos al presidente del Gobierno. Bien, comparecía ayer y lo hacía para rechazar dialogar con Mas y descartar, dice El País, Pablo, toda solución política. Tú, primero, ¿cómo has visto la consulta del A mí me produce muchísimo tedio. Y la comparecencia de Rajoy. Me produce muchísimo tedio y aburrimiento la cuestión catalana. No por los catalanes en sí, que son unas personas fantásticas en su mayoría, y demás, sino porque creo que son 4 años que se han perdido en ese asunto y en ese problema sin avanzar en ningún lado más que en el resurgir o en la extremización de los sentimientos nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes, precisamente yo creo que por la mala gestión política, tanto del gobierno de la Generalitat, en este caso de los nacionalistas, de Esquerra Republicana y de CiU, y en el otro extremo, o en el otro lado de la balanza, la pasividad también del gobierno de España, de Moncloa. Enrique, ¿te ha sorprendido que tardara tanto en comparecer el presidente del Gobierno? El domingo fue la consulta, no lo hemos visto hasta ayer, que ya era miércoles. Yo creo que es habitual en Mariano Rajoy que no tome medidas al momento, medidas de cara a la galería al momento, siempre mantiene unos tiempos, maneja unos tiempos. Y yo creo, bueno, aunque es sorprendente que no haya aparecido hasta ahora, pero bueno, tampoco hay que dar mayor importancia. Se lo decía hace un momento, estábamos esperando a Juan Manuel Doncel. Bueno, ya tenemos con nosotros a Juan Manuel Doncel también, bienvenido. Hola. Estamos hablando del asunto de la semana, Juanma, que como sabes ha sido la consulta catalana del domingo, que sigue generando reacciones hoy jueves, en este caso, porque hemos conocido las palabras de Mariano Rajoy en la jornada de ayer. ¿Te ha sorprendido que tarde tanto en comparecer, en primer lugar? Y en segundo lugar,
¿Qué te parece el rechazo al diálogo con Mas y, como dice El País, que se descarte toda solución política? Quizá la comparecencia viene siendo algo o una tónica demandada últimamente, ¿no? Ante cualquier caso que va apareciendo en prensa, ¿no? Pues siempre se viene demandando eso, una comparecencia, una respuesta pues rápida del presidente del gobierno. Creo que sí lo hizo la vicepresidenta Soraya Sáenz, ¿no? Y creo que también el ministro de Justicia hizo una comparecencia el domingo por la noche, ¿no? Pero bueno, la gente lo que viene demandando es eso, explicaciones por parte del primer representante de todos los españoles, como es el presidente del gobierno, ¿no? Creo que perfectamente podría haberse producido el mismo o domingos por la noche o el lunes por la mañana, porque esto de lo del referéndum no es algo nuevo, es algo que ya se venía cocinando desde hace bastante tiempo, ¿no? Quizá también me preocupe otro tema, que es el tema de la Fiscalía, ¿no? Esas desavenencias, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que parece, o no, más que desavenencias, sino que no había un criterio unánime, ¿no?, sobre la propuesta de borrador que se demanda por parte de la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía de Cataluña, ¿no? Parece que haya una reunión de urgencia en Madrid. Parece que bueno, que se han limado algunas hipotéticas asperezas que pudiera haber, ¿no?, que se ha consensuado la línea de cómo va a tener que actuar la Fiscalía en ese aspecto, y bueno, eso quizás me preocupe, ¿no?, porque hay que velar, ¿no?, por la independencia del poder judicial, en este caso el del representante, bueno, el del acusador, o la figura pública, ¿no?, como es el Ministerio Fiscal, ¿no?, y bueno, eso me preocupaba, que pudiera haber alguna desavenencia, ¿no?, al respecto. Y en cuanto a lo de que ya no hay diálogo alguno, me parece una torpeza, ¿no? Aquí ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La Constitución ahí está, la Constitución se puede modificar. De hecho, yo creo que ya lo hemos comentado en esta mesa, ¿no? Debería haber entre los dos principales partidos, en principio, y con la unión también de partidos minoritarios del arco parlamentario, ¿no? ¿Por qué no tocar algunos textos o párrafos del texto constitucional y bueno, y ir viendo en alguna medida qué cosas se pueden mejorar para poder hacerle frente a lo que pasa, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, y evitar, pues eso, una tentativa de querer ir contra lo normal de un Estado de Derecho. Hablando precisamente de la Constitución, como aquí cada uno coge los titulares por donde quiere, en este caso el diario El Mundo así lo ha hecho y decide titular: Rajoy deja al PSOE la iniciativa para reformar la Constitución. Eso sí, si uno se va al subtítulo, entre comillas las palabras del presidente, dice no lo veo, y además reta a Pedro Sánchez a concretar una propuesta. Pablo, ¿tú crees que la solución a todo esto pasa por la reforma de la Constitución, o que aun reformando la Constitución el problema catalán iba a seguir existiendo? Yo creo que en este país, como en tantas otras ocasiones, tenemos un problema de enfoque. El tema de Cataluña es un ejemplo muy bueno de ello. O sea, es un tema apasionante para los politicólogos, para los que están muy metidos en esto de la política, pero seguramente no tan interesante para los ciudadanos, ni tan siquiera probablemente para los ciudadanos de Cataluña, ¿no? Yo estoy convencido que si uno se va a un bar en Cataluña, hablarán probablemente tanto de lo que pasó el domingo ahora mismo, como seguirá coleando todavía, y mira que hace semanas que no hay una noticia en ese sentido, qué pasa con Pujol y con la investigación que tiene la Fiscalía, ¿no? Entonces, probablemente en este sentido podamos caer en el error de decir vamos a reformar la Constitución, vamos a poner el foco en una reforma de la Constitución, porque parece ser que hay regiones, territorios, naciones, estados, llámese como quieran llamarse cada uno según la sensibilidad que tenga, que parece que no encuentran el encaje en el organigrama político y de organización administrativa de España, y entonces para eso se reforma la Constitución. No, yo creo que la reforma de la Constitución que está pidiendo y está declamando y reclamando la mayor parte de la ciudadanía de este país no tiene que poner el foco, o su principal argumento no es el encaje de los territorios dentro del Estado. Yo creo que la Constitución que está reclamando la ciudadanía ahora mismo es la reforma de la Constitución que está reclamando gente como Podemos o el Partido X o ECU o la izquierda de este país, que pasa más por
centrar o poner el foco y poner el núcleo central de esa reforma en la agilidad administrativa, en la eficiencia administrativa, en que la transparencia sea una realidad y no una ley retórica de cara a la galería, que es lo que ha hecho este gobierno, y en donde, por ejemplo, pues podamos saber cuántos viajes hacen nuestros representantes públicos y cuánto cuestan esos viajes, ¿no? Como es el caso. Es el ejemplo último de esta semana, pero hay muchos otros. Hay gente que está reclamando revisar el papel que tienen las diputaciones, revisar el número de ayuntamientos que tenemos, porque a lo mejor alguno sobra y se puede unir con otro núcleo de población, reformar probablemente la utilidad que tiene el Senado en estos momentos, y así un largo etcétera, ¿no? Entonces creo que si reformamos la Constitución porque Cataluña ha hecho un referéndum, porque hay una sensibilidad creciente en Cataluña hacia el independentismo, en parte fomentada por los apuros políticos de un gobierno de la Generalitat, que no hay que olvidar que está en coalición y que soporta un grupo como Esquerra Republicana, y en parte también por la pasividad de Madrid al respecto, y en parte por la crisis económica, creo que nos estaremos equivocando. La Constitución hay que reformarla porque se ha quedado antigua, porque hay cosas que en el 78 estaban muy bien porque veníamos de donde veníamos y el contexto era el que era, pero 40 años después quizás es el momento de meterle mano a esa Constitución y dar un paso hacia la modernidad que nos recoge esa Constitución. Enrique, ¿hay que reformar la Constitución? Como ha dicho Pablo, hay que reformarla, pero no simplemente por el hecho de que Cataluña esté obligando a reformarla, porque yo creo que además la reforma por parte, si lo que se quiere solucionar es el problema de Cataluña, pues no se va a solucionar. No creo que se vaya a solucionar porque vamos a seguir en las mismas que estamos ahora mismo. Va a haber una división total y con mayoría de la parte de las personas que no quieren el apoyo a la independencia de Cataluña, y vamos a seguir la misma. De todas maneras, hay que reformar la Constitución, sin duda, por lo que bien ha apuntado Pablo. Hay muchas cosas que, bueno, que la Constitución la recogió hace más de 30 años, 35 años, pues ahora mismo están obsoletas. Y hay una cosa que se me ha olvidado a mí apuntar en ese repaso, ¿no? que reclame probablemente la izquierda, probablemente la reforma más seria que hay que recoger en la Constitución, la más problemática de abordar, sea la verdadera separación de los poderes, porque ahora mismo están demasiado fundidos, el legislativo con el ejecutivo, y el judicial no se sabe muy bien si es independiente, Juanma, si está al servicio de... Y el ejemplo es Cataluña también, en donde la Fiscalía ha actuado al dictado y a la rienda del gobierno. Perdona, creo que Juanma cree que va a haber otro más problemático. ¿Cuál va a ser el más problemático? No, yo decía, bueno, primero si hay que reformar o no, ¿no? Bueno, No. No, sí, ya he dicho que sí, ya lo he dicho antes en su anterior intervención. No, al hilo del tema de Cataluña, es muy claro, ¿no? La Constitución, yo creo que el 137, ¿no?, el que dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las comunidades autónomas que la constituyen, ¿no? Después está el tema de las dos... De ciudades autónomas no dice nada. Bueno, está la disposición. Si nos vamos a las disposiciones, si hablas de las ciudades autónomas, ¿no? De hecho, tienen estatutos de ciudades autónomas por leyes orgánicas, ¿no? La de 13 de marzo, creo, del 95, la de Ceuta y Melilla. Y después creo que el 155, ¿no? El que te dice que en caso de la vulneración de cualquiera de las obligaciones, ¿no?, el Estado tiene la obligación, ¿no?, de hacer cumplir que las directrices se cumplan, ¿no? Pero vamos, eso, lo que te he puesto de manifiesto en este pulso catalanista, ¿no?, es que, bueno, que ese título octavo de la Constitución, ¿no?, el título de la organización territorial, ¿no?, pues necesita un repaso, ¿no? Necesita profundizar de manera concienzuda en ello, ¿no?, y adaptarlo a las nuevas circunstancias, ¿no?, que hoy en día pues vemos en esa organización territorial del Estado, ¿no. La Constitución también se ha tocado, ¿no? Yo recuerdo también, creo que fue el artículo 13, ¿no?, sobre el sufragio ya activo y pasivo en su momento. Se reformó exprés hace claro, una legislatura, de manera exprés, para poner el déficit por encima de cualquier otra cosa. Se reformó también con consenso PSOE, PP, creo que fue también hace 2 años, ¿no?, relativo a temas económicos. La Constitución no es algo estanco, ¿no? Yo le decía a Pablo, el título 2, por ejemplo, el de la corona, también es otro que tanto ya no hemos olvidado. Aquí ya
tenemos a Felipe VI, pero eso también habrá. Y nos hemos olvidado, mientras que a la reina Leticia no le dé por tener un hijo varón. En el momento que le dé por tener un hijo varón, entonces a lo mejor ya no nos hemos olvidado y tenemos que volver a plantearnos que si el varón tiene que estar por delante de la mujer en la sucesión. En fin. Yo creo que ese es un debate secundario. Cuando se debata los artículos de la Constitución, si hay que reformarlas relativos a la corona, creo que ese va a ser el menor de los debates. El menor de los debates, pero ojo, es una cuestión que en un país que nos damos de haber avanzado mucho en políticas de igualdad en los últimos años sigue estando sobre la mesa, que eso lo dice nuestra Constitución. Eso que era una preocupación hace unos meses, hoy ya se ha quedado diluida como un azucarillo con los temas de... Nos queda muy poco tiempo y nos vamos a ir a conocer las noticias de Ceuta, pero a la vuelta yo sí que quiero que comentemos otro asunto nacional que voy a dejar sobre la mesa. Tiene que ver con Esperanza Aguirre y tiene que ver con los exámenes que están pasando los candidatos a ser alcaldes de los pueblos que se han visto afectados por la operación Púnica. Ahí lo dejo, nos vamos a ir a publicidad, luego vamos a tener el informativo y luego vamos a comentar este asunto. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Llega la hora de conocer las noticias de Ceuta con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues pasadas las 10 de la mañana, el presidente Juan Vivas y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han firmado el convenio que regula la subvención que recibe la ciudad para explotar la planta desaladora. Posteriormente se han tratado otros temas como el cumplimiento del plan de estabilidad y la refinanciación del préstamo ICO. En este encuentro también ha estado presente el diputado Francisco Márquez. Y la agenda de Vivas en Madrid continuará a partir de las 5 de la tarde, cuando el presidente se reunirá con la ministra de Fomento, Ana Pastor. En la misma se abordarán numerosas cuestiones, todas ellas centradas en las futuras inversiones que van a realizarse en la ciudad, como por ejemplo la remodelación de la carretera de la Frontera, la entrega de las viviendas del Loma Colmenar o la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En esta reunión también estará presente la consejera Susana Román. Y vamos a cambiar de asunto. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pregunta a España por las devoluciones en caliente y la violencia policial en las fronteras de Ceuta y Melilla, especialmente tras la tragedia del 6 de febrero. El Gobierno tendrá que dar explicaciones para su examen ante este comité en julio de 2015. Las críticas al gobierno español en materia de derechos humanos se multiplican. A la petición de más formación y medidas disciplinarias para los guardias fronterizos hecha por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se suma ahora la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que quiere respuestas sobre asuntos candentes en materia migratoria. Concretamente, el comité pone en tela de juicio muchas de las recientes reformas del gobierno, entre ellas la legitimación de las devoluciones en caliente mediante la Ley de Seguridad Ciudadana. Para la ONU se trata de una práctica abusiva en la expulsión de extranjeros y por ello pide explicaciones. El comité también cuestionará a España por el trato a los inmigrantes en los CIES y el control fronterizo en Ceuta y Melilla, concretamente sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades a raíz de la tragedia del Tarajal el pasado 6 de febrero. La ONU solicita además información adicional sobre las medidas tomadas para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos. Sobre todos estos asuntos, España responderá en Ginebra el próximo mes de julio. El secretario general de los socialistas de Ceuta ha explicado por qué motivo su partido, el PSOE, pide ahora un protocolo en la frontera y no lo hizo cuando gobernaba. Ha dicho que los gobiernos no lo pueden hacer todo y cree que esta norma de actuación es también necesaria para las fuerzas de seguridad ante las posibles entradas violentas. Cooperación al desarrollo, esta es la única solución que hay. Porque si no, mientras las personas tengan necesidades, van a seguir buscando un futuro mejor. Y por muy alta que sea la valla, la seguirán intentando saltar. Y por muy largo que sea el espigón, seguirán intentando cruzarlo a nado. Por lo tanto, esta es la cuestión básica. Cooperación al desarrollo, inversión en los países de origen, para que las condiciones de vida allí no hagan que sus ciudadanos tengan que emigrar y recibir nosotros la inmigración. Ahora bien, también he dicho siempre que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que tener la capacidad de, incluso si lo quieren, defenderse ante situaciones que se vuelven conflictivas, violentas. Y ahora voy a hacerme la pregunta que supongo que muchos ciudadanos se harían, incluso quizás me la harían ustedes, ¿no? ¿Por qué ese protocolo lo pedimos ahora y no lo hemos hecho cuando estábamos nosotros? Bien, lo primero es que el hecho de haber estado en un gobierno no significa haberlo hecho todo y que por lo tanto ya nunca más pueda volver a estar en el gobierno para hacer aquello que no llegaste a hacer.
Este es un concepto que creo que hay que manejar. Pero en todo caso, teníamos un problema cierto que era la inmigración a través de embarcaciones, de cruzar el estrecho. Este era el principal problema que había y no había un protocolo de actuación en el mar. Cómo se abordaba, qué se hacía con los inmigrantes una vez que se interceptaban las embarcaciones, las pateras. Y nosotros hicimos un protocolo con eso. No teníamos el problema que ahora está habiendo de presión sobre las fronteras. Por lo tanto, ahí adolecemos de ese protocolo y es lo que nosotros estamos pidiendo. El movimiento por la dignidad y la ciudadanía se ha hecho eco de las demandas de muchos ciudadanos de las barriadas que exigen la ubicación de marquesinas en las paradas de autobuses de sus barrios. Esta demanda se ha hecho en un momento en el que el Gobierno se ha propuesto impulsar los servicios de la ciudad en cada barriada y tras la demanda concreta de los vecinos de Príncipe Alfonso. El movimiento desea que esto no sea simplemente un titular electoral. Acensa ha anunciado que interrumpirá esta tarde entre las 4 y las 8 de la tarde el suministro de agua en algunas barriadas de Ceuta como consecuencia de los trabajos de reparación que se efectúan en la tubería general de la avenida General Ejército Español. Las zonas afectadas son la avenida Teniente General Munlera, la calle Padre Feijó, Villajovita, Playa Benítez, la carretera de servicio, la explanada del Muelle de Poniente, los pabellones de la Autoridad Portuaria, la barriada del Sardinero y avenida España. El PSOE celebra esta tarde, como cada año, su quinta edición de la Rueda de Hombres contra la Violencia de Género, una actividad que se enmarca en las distintas acciones que desarrolla la Asociación de Hombres Igualitarios, que vela y defiende los derechos de las mujeres y trabaja por la igualdad. Los socialistas han convocado a toda la sociedad de Ceuta este jueves a las 7 de la tarde en la Plaza de los Reyes. Y esto es todo por el momento. Habrá más noticias aquí a las 8:30. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Un Nacho Gallego al que mañana verán ejerciendo en esta posición, porque mañana no estaré yo, estará él dirigiendo Gran Vía, así que no se sorprendan cuando comience el programa. Y vamos ahora con eso que decía, que íbamos a comentar. Juanma, ¿qué te parece ese examen que está haciendo Esperanza Aguirre a los candidatos a ser alcaldes de los pueblos que se han visto involucrados en la Operación Púnica? Preguntas como las siguientes. ¿Tienes dinero fuera de España, en Suiza? ¿Has cobrado alguna comisión en B? ¿Te lo han propuesto? ¿Podemos estar convencidos de que nos has dicho la verdad? Podemos, esa palabra la ha empleado Esperanza. Sí, podemos. Esperanza Aguirre es muy de llamar a las cosas por su nombre, no como Mariano Rajoy. No sé, yo me he quedado sorprendida con este examen, porque claro, después de preguntarle todo eso, les pregunta si se puede creer todo lo que les ha contestado en las preguntas. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que hay que examinar a los candidatos a las alcaldías para evitar estos casos que hemos conocido en los últimos tiempos? Yo creo que no. Yo creo que quien es candidato parte de una premisa, ¿no? Es una presunción ya, ¿no? No de culpabilidad, todo lo contrario, sino de una velocidad y de una lealtad en los principios, las ideas que tenga para representar, formando parte de esa candidatura y representar después los intereses populares. Me refiero del pueblo, no de partido. Y por otro lado, se está obligado a hacer una declaración de bienes, ¿no? Cuando se accede a cualquier cargo, ¿no? Yo creo que también el partido tiene los mecanismos internos, todos los partidos, ¿no? Para, a la hora de confeccionar unas listas, pues tener los antecedentes también de todos los miembros que van a formar parte de esa lista. Y yo, en mi opinión, esto me parece más un brindis a la galería y decir, nosotros ahora somos más escrupulosos que nadie, cuando creo que eso ahora mismo sobra. Lo que habría que dar es respuestas, ¿no? a los casos que ha habido internamente, ¿no? Y cómo se han resuelto esos casos, ¿no? Y por qué rato al final dimite y no es el Comité de Derecho y Garantía del partido el que pone encima de la mesa la dimisión de rato, por poner un ejemplo. Enrique, ¿tú crees que hay que examinar de esa manera que vemos en el diario El Mundo a los candidatos a las alcaldías? La verdad, yo ahora mismo creo que no hace falta examinar a nadie. Si están ahí y están apoyados por el partido, creo que el partido debe de tener los conocimientos suficientes de las personas que pone al frente para saber su solvencia personal y
y moral, ¿no? Porque la verdad es que no considero que sea una buena postura, pero es verdad que el protagonismo de Esperanza Aguirre le gusta estar siempre en el candelero y ha hecho esto dado los múltiples casos de corrupción que está habiendo en el país. Pablo, tú no tendrás dinero en Suiza, ¿no? Yo no, por desgracia. Pero ni en Suiza ni aquí, tampoco. ¿Qué te parece este examen de Esperanza Aguirre a los candidatos? A mí lo que Además, es que si tienen ustedes la oportunidad de ver la foto de portada del diario El Mundo, es una pantalla gigante que pone examen a candidatos y una chica rubia del Partido Popular delante de la pantalla esperando que lleguen los candidatos al examen. Yo creo que si nos lo tomamos a cachondeo podríamos sugerirle al Partido Popular que si lo que quiere es copiar un poco la política del espectáculo, que a lo mejor creen que es lo que le da buenos resultados a Podemos, y apuestos que lo lleven a la tele, que no se limiten a hacerlo en una sede, que lo lleven a la tele y que contraten un presentador a ser posible japonés y que lo hagan en rollo japonés, ¿no? En rollo de vamos a putear de verdad a los candidatos y les vamos a hacer pasar las de Caín, ¿no? De ponerle pruebas difíciles de estas, como las de echarte serpientes y cosas así, ¿no? Yo creo que esto sí, o sea, rollo japonés de concurso duro a ver cuánto aguante tiene. Son duras. Vamos a exprimir. Yo creo que esto es un poco... No estarás proponiendo un humor amarillo con los candidatos a la alcaldía, ¿no? Claro. Y al final candidato el Chino Budeiro, pero que no, esto yo creo que es que hay que tomárselo a cachondeo, no puede ser de otro modo. O sea, lo realmente complicado, a mí me parece que está muy bien hacer un examen a los candidatos, hay maneras y maneras de hacerlo. Creo que, hombre, preguntarle a una persona que se está postulando para ser alcalde, ¿tú tienes dinero negro? Pues si te dice que sí, quiero decir, apaga y vámonos, ¿no? Sería ya el colmo de la sinvergonzonería y decir, oye, luego lo dice, ¿es verdad lo que me has dicho? Y públicamente, venga, este tío es el que vale porque este es el que va a hacer negocios para el partido. ¿Y es verdad lo que me has dicho? Yo creo es que claro, la mejor pregunta es esa, es la última. ¿Y cómo podemos creernos que todo lo que nos has dicho es verdad? En fin, bueno, no quería... Te lo juro por Snoopy, pues ya está. O no es menos cierto que tenías una cuenta. O como dijo Gregorio García Castañeda en un pleno, es que yo soy del PP, no miento, o sea, te quiero decir. Esto es así de... De todas formas, yo no sé si fue también idea de Esperanza, ¿no? Cuando dijo que había que hacer una evaluación, ¿no? De grado de conocimiento, algo de eso también, para los candidatos. Que a mí eso también me aterraba, ¿no? Porque digo, si al final si lo que va a hacer una lista de tecnócratas, apague y vámonos. Sé que su última propuesta en la cadena SER fue que los candidatos, no solamente a las alcaldías, sino a las comunidades autónomas y demás, pasaran un proceso similar al que pasan los comisarios europeos. Es decir, que fueran examinados y claro que sí, eso está bien. Y tú que estás viendo ahora usted la Casa Blanca, ya la he terminado, Pablo. ¿Sabes lo que se hace en Estados Unidos cuando hay que designar un juez del Supremo? O sea, se le revisa hasta si nació con la respiración cortada o nació bien. O sea, es revisarle toda su vida, leer absolutamente todo lo que ha publicado, hasta los posts en Facebook que tiene, por si hay alguno que pueda ser impropio y pueda generar un escándalo. Claro, llegar a eso aquí parece muy complicado, pero yo creo que es más sencillo que todo eso. Es que al final nos complicamos la vida innecesariamente. Hay un debate generado en los últimos días en torno a los viajes de los senadores y los congresistas a costa del escándalo de Monago, terrible. Se le pregunta a los partidos, lo hacemos transparente, hay que justificarlo previamente. Si es más sencillo que todo eso, si es que hay 44 millones de españoles cabrones, vamos a decirlo claramente, con ganas de auditar con lupa todo lo que hacen sus representantes públicos, y es tan sencillo como hacer públicos y transparentes informaciones de este tipo, como, oiga, pues el señor Francisco Márquez, diputado por Ceuta, ¿cuántas veces ha viajado y cuánto le han costado sus viajes y a dónde ha ido? En el momento que el diputado sepa que sus viajes van a ser públicos y que cada 3 meses, cada mes o cada 2 meses o cada semestre va a haber una web en donde va a recoger el gasto que ha tenido en viajes y a dónde ha ido, ya nadie va a ir 30 veces a ver a su novia a Tenerife con cargo a los presupuestos públicos, porque sabe que automáticamente le va a costar la dimisión. Claro, automáticamente le va a costar la dimisión si hay vergüenza, ¿no? Porque esto lo decía hoy también la representante de Podemos. ¿Debe dimitir Monago? Bueno, pues no es de esperar que quien no ha tenido conciencia ni ética ni moral para no gastarse el dinero público en 30 viajes a ver a su novia a Tenerife tenga moral y conciencia para dimitir por ello. Pues esto es lo mismo, es que muchas veces es tan sencillo como eso. Digo, si usted cumple los requisitos, pues te va a decir todo el mundo que sí, y cuando lo pillen, pues tenemos un presidente del gobierno que le mandaba mensajes de apoyo a Bárcenas.
En cualquier caso, es una pena que tengamos que llegar a esto para que nuestros representantes políticos hagan las cosas como tengan que hacerlas. Quiero decir que quizá deberían hacerse por una cuestión de valores, de que uno está en la política para servir al ciudadano y no para otras cosas. Si os parece, vamos a hablar de Ceuta un poquito, que es lo que nos tocaba. En Ceuta no pasan estas cosas, ¿eh? Es lo que nos tocaba en esta parte del programa. Y se lo decía al principio, que hoy los tres diarios tienen una misma noticia en portada, que es la que tiene que ver con el informe de la ONU que pide explicaciones sobre qué sucedió el pasado 6 de febrero y las expulsiones en caliente. Nos lo cuenta El Faro, nos lo cuenta El Pueblo y, por supuesto, también nos lo cuenta Ceuta al Día. Ayer era la Unión Europea, la Agencia de Derechos Humanos, hoy es la ONU. Bueno, casi un año después, pero parece que la gente y los organismos internacionales empiezan a interesarse por qué sucedió en Ceuta el 6 de febrero en la tragedia de Tarajal, Juanma. Tarde. Ya lo decía yo la semana pasada. Lo de la Plaza de los Reyes tardaron 6 o 7 meses en pronunciarse. Y ya lo comenté, ¿no? Digo, es que la burocracia no puede ser tan lenta para casos de este tipo, ¿no? Y aquí creo que también ha pasado prácticamente un año, ¿no? Desde entonces, ¿no? A la hora de pedir ahora los informes, que obviamente hay que remitírselo y la documentación pertinente, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí tampoco habrá que ocultar nada, habrá que mandarle la documentación, que obviamente esté en el expediente, y bueno, y esperemos, desconozco el texto, ¿no? del informe que ha remitido Naciones Unidas, ¿no? Lo que sí me congratulo, por ejemplo, es lo que pude leer también el otro día, ¿no? De que la comisaria esta Mastro, ¿no? Ya desaparece del mapa europeo, porque precisamente no creo que esa cartera se haya caracterizado por hacer la mejor gestión que se haya podido llevar a cabo por un comisario europeo, ¿no? Sí se ha anunciado, ¿no? Que el nuevo responsable de la cartera dice que va a venir a Ceuta y Melilla. Esperemos. El nuevo responsable, Juanma, que tiene un nombre impronunciable que todavía no hemos conseguido aprendernos, y por eso no vamos a decirlo. El nuevo responsable. El nuevo responsable y punto. Enrique, no sé si has tenido oportunidad de ver estas informaciones y qué te parece que la ONU pida explicaciones sobre qué pasó el 6 de febrero. Bueno, a mí me parece muy bien que pida explicaciones en la ONU sobre el 6 de febrero. Lo que no me parece tan bien es que no esté regulado todo anteriormente a pasarlo del 6F, porque yo pienso que tendría que haber un protocolo de actuación en la frontera para estos tipos para cuando se produzcan estos casos. Actualmente creo que no hay nada. Luego, si a partir de ahora se plasman en algunas leyes o en algunos decretos cómo se tiene que actuar en la frontera, pues me parece muy bien. Pablo, entre otras cuestiones se habla de un uso excesivo de la fuerza por las autoridades migratorias, y te lo digo a ti porque es el titular que lleva Ceuta al Día. Claro, pero yo lo voy a enlazar con lo anterior. Es ahora la ONU está pidiendo explicaciones. Aquí ha habido un debate en torno a lo que pasó el 6 de febrero, con mucha connotación política, mucha carga política, en donde, bueno, a través del Congreso sobre todo, porque el tema saltó a Nacional desde el primer instante, y fue ahí donde se cargó políticamente de un lado a otro, ¿no? Donde, bueno, pues los que tenían la capacidad de gestionar y la responsabilidad de hacerlo, en este caso por estar en el gobierno, que es el Partido Popular, se ha defendido las actuaciones, sabiendo que además no hace mucho tiempo la situación era la inversa, y era el Partido Popular el que pedía explicaciones por lo que se hacía en las fronteras, y el PSOE el que se defendía diciendo que se hacía todo bien, ¿no? Y aquí enseguida se cayeron en la argumentación fácil, en la demagogia, como con los sirios, ¿no? Pues si no te gusta que estén en la plaza de los Reyes, llévatelos a tu casa, se decían de un lado a otro, y si quieres que los sirios estén y tengan derechos, pues te los llevas tú también a la tuya. Y esto es lo realmente fácil, pero mientras todo eso la gente argumenta, incluso en los parlamentos, a mí me da la sensación de que a casi todos se nos ha olvidado que los migrantes tienen derechos, que España es firmante de un montón de convenios internacionales, incluidos los derechos fundamentales de la Organización de Naciones Unidas,
que se basan en la Convención de Ginebra y en cosas tan etéreas y tan utópicas al parecer, según corren los tiempos, porque lo que hay que hacer es rechazar al migrante como si te fuera a invadir, ¿no? Y fuera un invasor externo y no alguien que huye en muchos casos de miseria, de guerras, de persecuciones por su condición sexual o vaya usted a saber qué es lo que le trae a estos lares, ¿no? Entonces, estamos adheridos a los tratados universales y europeos. Si te adhieres a los tratados es para cumplirlos, no para mandar a la Guardia Civil a pegar pelotazos en el agua un 6 de febrero cuando te encuentras con que 200 inmigrantes o 500 o 600 quieren entrar en Europa. Entonces, creo que esto es importante. Yo insisto, he insistido desde el 6 de febrero todo este tiempo, cada vez que alguien me ha preguntado, en decir que el problema no es de Ceuta, que el problema no es de España, que el problema es de todos los europeos, que probablemente ahí haya que hacer un trabajo de zapa, de fondo y duro y pesado, ¿no? De mandar al más pesado que tengamos, mandarlo a Bruselas a repetir por todas las esquinas que la frontera de Ceuta es la frontera de Europa, la frontera de Melilla es la frontera de Europa, hasta que a alguien le estalle la cabeza y se dé cuenta de eso. Pero que mientras todo eso lo hacemos o no lo hacemos, lo dejamos de hacer, lo que es innegable es que hay que cumplir con los tratados que uno firma como país, porque si no, es cuando la marca España se pierde, es cuando el prestigio internacional se va al garete, y ahora mismo estamos quedando retratados en la prensa internacional como lo que somos, como gente que no cumple con los derechos humanos en sus fronteras. Entonces, y esto quizás también haya que hacerle ver a Europa, oye, mira, que es que nosotros como país no estamos cumpliendo la frontera y lo que estamos haciendo es lastrar el prestigio de la Unión Europea en estos temas porque no tenemos recursos, porque no nos ayudáis nunca, porque no entendéis nada de lo que pasa aquí y porque nadie ha venido nunca a molestarse en cuál es la situación que tenemos en nuestra frontera con la inmigración, ¿no? Entonces, hagan ustedes el favor de venir, de destinar fondos, de preocuparse de cómo se gestionan los fondos también, no solamente de coger y lanzar el dinero y después haga usted lo que quiera, sino de perseguir en qué se gasta y de vigilarlo y de que se use para lo que sea. Ahora, los derechos humanos son fundamentales, están para cumplirlos y lo que parece evidente es que no se puede devolver a alguien que ponga un pie en tu país porque sí, porque muchas veces son peticionarios de asilo y en algunas ocasiones se les concede porque tienen derecho a ello, y entonces lo que no puedes hacer es coger un ser humano sin preguntarle, a veces herido, a veces, y largarlo por la puerta según ha entrado, o pegarle pelotazos en el agua, es evidente. O sea, era evidente desde el 6 de febrero que a lo mejor las cosas no se habían hecho como se deberían haber hecho, y ahora es normal que la ONU pida explicaciones, es que faltaría más. Y también destinarse dinero, Pablo, a las políticas de atención. Frontera tiene que haber. Lo que no podemos decir, bueno, mira, abrimos la veda y ancha Castilla, ¿no? Pero también hay que destinar esos recursos a canalizar esas políticas de atención directa o inmediata. No puede estar un colectivo 6 o 8 meses tirado en medio de la calle sin que haya una respuesta, si me voy a un centro de internamiento, si me voy a un centro de estancia, o si tengo derecho a ser acogido con un estatuto de refugiado o estatuto de asilado. Eso tiene que tener una respuesta inmediata, una respuesta rápida, y para eso hacen falta medios. Y toda la respuesta no puede ser modifico la ley de extranjería, justifico ahora si el rechazo es en caliente, no es en caliente. Eso está muy bien. Eso se puede llevar a cabo, se puede aplicar, puede haber mayor consenso, menor consenso, a quien le guste y quien no le guste. Pero luego también es necesario, ¿no? Y tenemos ahí Andalucía, a lo mejor puede haber también un centro para esa estancia de asilado o refugiado y no tenemos que estar esperando hasta trasladarlo a Madrid o trasladarlo a Valencia, ¿no? O sea que lo que estoy diciendo tiene su peso, ¿no? Pero lo que no es de recibo es lo que se está viviendo, esa degradación del ser humano en la propia plaza durante 6 meses. Vamos con otra cosa. La propia plaza o en el propio paso fronterizo del Tarajal a diario. Claro. Porque es que lo que hay ahí no es normal tampoco, ni eso es decente ni digno, que haya ese contrabando permitido. De eso iba a hablar Pablo. Precisamente ahí tiene mucha culpa con la Unión Europea, con otra noticia que lleva ahora mismo, es la que lleva en portada Ceuta al Día, y que a Juanma le va a interesar seguro porque en cierta manera, bueno, perjudica al área en el que ahora mismo estás trabajando. Caballas exige a la ciudad y a la delegación que acaben con el caos circulatorio en el entorno del Tarajal. Ayer, colas para salir de Ceuta de más de 1 kilómetro, Juanma. Es algo que hemos hablado ya más de una vez. Mientras el paso fronterizo no sea rápido, no sea ligero, no sea cómodo, es muy difícil que ese turista que viene a comprar a Ceuta, pues venga, porque piensa, si tengo 1 hora para entrar y 1 hora para salir, en el mejor de los casos, pues igual no me compensa. No, sí está claro, sí. El transporte marítimo es lo que es y tiene el impedimento que tiene, y no vamos a entrar ahora a hablar porque eso sería cuestión ya de otro debate, ¿no? Pero si eso le unimos que tenemos también el problema de la frontera, pues entonces ya hemos hecho aquí el bizcocho no ideal, ¿no? Yo confío plenamente, ¿no?, en los trabajos que se están
llevando a cabo ahora mismo por la ciudad, lo que también se está trasladando de la delegación del gobierno, ¿no?, en esas obras de mejora que son necesarias de adecentamiento de la frontera del Tarajal, que podamos tener una frontera europea y una frontera donde los canales sean fluidos, que tengamos una zona para lo que es el tráfico o el porte de mercancía, como también se ha anunciado ya desde la delegación, porque lo que hay ahora mismo actualmente le hace daño a Ceuta. A mí me contaban este verano de un turista marroquí, después de estar pues casi 5 horas largas en la frontera, se dio la vuelta y se fue para el apartamento que tiene aquí en la zona norte de Marruecos. Pero es que ese mismo turista a los 2 o 3 días coge un avión, se va a Málaga y va a comprar Marbella. Y es que el tiempo que ha estado parado en la frontera, ha cogido un avión, ha llegado desde Tánger o de Tuán al aeropuerto de Málaga, se ha desplazado a Marbella, ha hecho sus compras en la Cañada, ha pernoctado, no ha pernoctado y ha vuelto. Bueno, y no solo eso, yo te voy a decir que a nosotros, bueno, a mí particularmente... Eso no hace daño a la ciudad. A mí yo tengo una rara costumbre, que no tiene mucha gente, que es la de vez en cuando echarle un ojo al spam que te entra en el correo electrónico. Y entonces esta semana, sin ir más lejos, a mí me ha entrado un correo electrónico a modo de spam que me ha resultado la más interesante, porque era una oferta de viaje turística para Marruecos, en donde recogían a la gente desde diversas ciudades, les llevaban de Tánger a Tarifa, les daban una vuelta por Andalucía y era el tour, lo llamaban España, Cultura y Compras. Entonces te quiero decir, y era baratísimo, eran 350 euros al cambio, lo que le costaba a esta gente tirarse 5 días en Córdoba, Sevilla, Málaga, Marbella, claro, Tarifa y no sé dónde más, viendo monumentos y comprando. Entonces, que lo que tenemos ahí enfrente va a competir también, que nosotros lo tenemos muy fácil porque por aquí entran por tierra, ¿no? Y es lo que decimos siempre, no hay que cruzar el mar. Nosotros sabemos mejor que nadie lo que cuesta y lo que no cuesta cruzar el estrecho, pero que lo cruzan y, sí, lo van a cruzar más a menudo. Hoy en día Marruecos tiene magníficas comunicaciones ya, lo que es centro-norte. Es que te llega la autopista hasta al lado de Ceuta. Entonces pueden venir perfectamente a Tánger y cogen el ferry o cogen el avión. Y es que estás en Málaga en 40 minutos. En fin, con esto lo tenemos que dejar por hoy. Juan Manuel Doncel, muchísimas gracias. Enrique Palomino, un placer tenerte de nuevo aquí. Pablo Matés, como siempre, un placer tenerte aquí en Gran Vía. Hacemos una pequeña pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Yolanda Carbonell, de Beber de Cine. No se lo pierdan. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía y como les anunciaba antes de irnos a publicidad, nos acompaña Yolanda Carbonell de Beber de Cine. Bienvenida. Muchas gracias. Y nosotros lo que queremos hacer hoy es ya proponerles un plan, bueno, pues para la entrada del fin de semana. Pero antes vamos a hablar un poquito de Beber de Cine. Casi un año ya desde que se inició la actividad de la asociación. ¿Qué valoración haces de cómo ha ido este año? Bueno, estoy sorprendidísima. Bueno, en general estamos todos los de Beber de Cine muy sorprendidos. Primero porque no sabíamos, vamos, el año se nos ha pasado en un suspiro, volando. Pero aparte es que no esperábamos que tuviera tanta acogida. Hombre, sabíamos que cierta acogida iba a tener porque la idea no era mala, ya lo habíamos estado comentando con nuestras amistades y a todo el mundo le parecía bien, pero lo que nos ha llamado mucho la atención es ver al espectro de personas al que hemos llegado, gente que no conocíamos de nada, de todas las edades, y que encima nos andan reclamando más cosas, como diciendo que es que con una actividad al mes no llega, que hay que hacer más cosas. Y bueno, ya veremos a ver qué se hace. Para los que no os conozcan, para los que estén en casa y no sepan qué es Beber de Cine, ¿a qué se dedica Beber de Cine? Bueno, Beber de Cine es una asociación cultural, gastronómica también, en la que unimos pues nuestras dos grandes aficiones, que es el cine y ver películas y la gastronomía, es decir, tomar una copita de vino, tomar unas tapitas, probar unos platos, probar unas delicatessen y hablando de cine. Entonces surgió como una idea, primero intentamos poner películas que tuvieran una temática gastronómica y luego pues le hemos ido buscando la gastronomía a cualquier película. Entonces simplemente con que la película tuviera cierta calidad, fuera buena, películas que están fuera del circuito comercial, o bien porque hace muchos años que se han puesto, o bien porque son películas que no han llegado aquí al cine, y siempre buscamos un poco que sean unas películas ciertamente interesantes. Y para este mes pues
bueno, pues tenemos la suerte de que la película que ponemos mañana, esa reúne todas las condiciones, una película gastronómica 100%, porque es la historia de una cocinera. Ah, bueno, entonces esta vez no hay excusa, esta vez se cumple 100% con los requisitos. Esta vez además estoy segura de que en la cata posterior que tendremos, pues analizaremos y desmenuzaremos unas cuantas cosas de las que se ven en la película. La película que vamos a poner mañana se llama Deliciosa Marta, es una película alemana del 2001, escrita y dirigida por Sandra Nettelbeck y protagonizada principalmente por Martina Hedek y por Sergio Castellito. Martina Hedek es una de las actrices alemanas más famosas que hay, se hizo sobre todo muy famosa con La vida de los otros, que fue ganadora de un Oscar, y Sergio Castellito es un director y actor italiano que trabaja menos, pero también tiene algunas películas por ahí, y entonces es el que da un poco la nota cómica, porque lo que hace es contraponer dos personalidades totalmente distintas. Marta es una cocinera de Hamburgo, vamos, una chef de un gran restaurante, pero una chef bastante antipática, muy maniática, muy meticulosa, bastante introvertida, que no se relaciona muy bien con la gente, muy celosa de su vida privada y que vive por y para su trabajo. O sea, está soltera, no tiene hijos. Y Sergio Castellito, que interpreta el papel de Mario, es todo lo contrario, es un cocinero italiano, muy mediterráneo, muy sociable, que a todos lados donde va a trabajar va con un radiocassette poniendo música y se pone a cantar en la cocina, pone a la gente a bailar, a los cocineros a bailar, y es todo lo contrario. Entonces Mario, por un lado, le trastoca la vida totalmente a Marta, y por otro lado Marta tiene un problema, y es que recibe una llamada de teléfono en la que le comunican que su única hermana ha muerto y que le deja una sobrina a su cargo, una sobrina de 9 o 10 años, y tiene que hacerse cargo de ella. Entonces, bueno, eso es todo, para ella es todo un crack, ¿no? Le rompe sus esquemas. Le rompe lo que ha sido su vida hasta ese momento, y como tú decías, esa introversión, de pronto tiene que hacerse cargo de otra persona que además es un niño con un carácter un tanto complicado. Claro, y además un niño que acaba de sufrir un trauma, que ha perdido a su madre, con lo cual y que a ella prácticamente no la conocía. Es un problema, y aparte de eso, una profesional que vive todo el día dedicada a su trabajo, no entra en sus planes como ocuparse de un niño. Yo te voy a decir una cosa, Yolanda, yo no sé qué preferiría, si la cocinera súper meticulosa o el cocinero que pone a la gente a bailar en la cocina, ¿eh? Casi que si tengo que comerme lo que prepara, prefiero la absolutamente meticulosa, ¿eh? Sí, no, bueno, el otro también es muy buen cocinero. De hecho, además, le muestra todo un universo nuevo de platos, es el que introduce la pasta en su cocina y en su vida. Y bueno, la película además está llena de muchos guiños, tiene una escena muy bonita, que es una cena que hacen ellos dos, y él le venda los ojos a ella y le va dando a probar lo que ha guisado, y le va diciendo, venga, analiza las cosas, no seas tan técnica, siente lo que estás comiendo, ¿no? Siente los distintos sabores, los distintos aromas que tiene la comida. No seas tan racional de desmenuzar el plato y ver qué ingredientes lleva, ¿no? Sino siente lo que te produce cuando te lo estás comiendo. Pero las actividades de beber de cine no consisten solamente en ver la película. Una vez que se vea mañana la película, ¿qué hay a continuación? Cuéntame. Bueno, pues nosotros normalmente siempre hacemos, o bien justo a continuación de la película, o al día siguiente, por motivos técnicos, organizamos una cata de vinos, o una fiesta, o una comida, o una degustación, un maridaje, distintos tipos de eventos, donde lo que unimos es poder comentar lo que hemos visto en la película, sobre todo las escenas que tengan que ver con la gastronomía, intercambiar opiniones y probar una serie de vinos, probar una serie de platos y aprender con lo que hacemos. Entonces, unas veces organizamos lo que llamamos una comida maridaje, en la cual se degustan cinco vinos acompañados de 5 platos, digamos un plato especial para cada vino, para potenciar tanto la comida como el sabor del vino, donde vamos analizando el vino, hemos contado con Keke Raggio, con el vinista, que es el que nos va dirigiendo la cata y nos va desmenuzando todas las características del vino. Otras veces hemos optado por hacer una fiesta. Entonces hay una serie de vinos que se prueban y una serie de platos, pero no van pensados un plato para cada vino, sino un poco más libre, ¿no? Sí. Y en este caso lo que tenemos mañana es, pues como la película se llama Deliciosa Marta, nos vamos a la despensa de Marta.
Ah, mira. Pues sí, está muy bien traído para la ocasión, Sí, es vamos, maravilloso, vamos, viene al pelo, como suele decirse. Y entonces allí vamos a probar pues las delicatessen que tienen en su tienda. Vamos a probar 5 vinos de los que tienen allí, 2 vinos blancos y 3 vinos tintos, además vinos de los vinos nuevos, de los que están ahora mismo introduciéndose en el mercado, no son los típicos Riberas o Riojas, hay un Ribera, pero vamos a probar un vino de Extremadura, un vino de la provincia de Cádiz, un vino ecológico y un vino de Huesca, del Somontano. Y luego lo que nos vaya a poner Juanmi, que nos ha dicho que va a sacarnos pues sus delicatessen que tiene allí. Quien quiera acudir a esta actividad, ¿qué tiene que hacer? Bueno, normalmente lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros y las películas son gratis para todo el mundo, nada más que tiene que ir allí a la biblioteca, y las catas sí hay que pagar por ellas y hay que sacar la entrada con antelación. Además recomendamos que se saque con tiempo, porque las plazas son limitadas. Ahora ya no hay para mañana, ya no hay, ¿no? Para mañana ya no hay, la de mañana vamos, ha volado, claro. ha volado. Y además que vamos, son plazas limitadas, no son aforos muy grandes, y hay que sacar las entradas con tiempo. ¿A qué hora se proyecta la película mañana? A las 7:30. Además, mañana vamos a ser muy puntuales con la película, porque la película dura 100 minutos, o sea que no es una película larga, y permite a aquellas personas que quieran ir luego al Festival de Jazz, pueden ir. Y entonces vamos a ser muy rigurosos con la hora de empezar la película para que les dé tiempo a que luego puedan ir al jazz. Normalmente empezamos a las 7:30, pero dejamos siempre unos 5 minutos de cortesía. Para que la gente llegue, termine de sentarse, de colocarse, en fin. Y lo que aconsejo es a todo aquel que quiera venir a nuestras actividades, nosotros tenemos una dirección de email, que es beberdecine@gmail.com, donde pueden enviarnos sus datos y nosotros ya los incluimos en nuestra lista de distribución, y una vez al mes mandamos, además con tiempo suficiente, mandamos un email donde explicamos las actividades que tenemos programadas para ese mes. Y entonces ya les da tiempo pues, de organizarse sus planes, de sacar la entrada si quieren ir a la cata, etcétera. Y es lo mejor para no quedarse sin ello. Además de esta dirección de email donde se pueden poner en contacto con vosotros para que les incluyáis en esa lista de correo de las personas a las que les pasáis vuestras actividades, vosotros estáis en las redes sociales, estáis en Facebook y además he visto que tenéis un blog. Bueno, vamos a ver, he visto que no paráis en internet tampoco. Yo no sé cómo lo hacéis. ¿Os da tiempo a ver películas y seleccionarlas para que las veamos los demás, a preparar esas catas y esas charlas coloquio de después de la película? Y además os da tiempo de tener un blog, de estar en Facebook con una actividad, bueno, pues anunciando todo lo que tenéis. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se lleva para adelante todo pues esto? Porque somos 3. Entonces el blog lo llevamos entre 3 y la página de Facebook también, donde vamos colocando todas nuestras actividades. Además, una cosa que me ha encantado que he visto, que vais poniendo fotos de películas que vienen muy al hilo de vuestro tema. Sí. Fotogramas de películas en los que se ve a los actores comiendo o bebiendo, en fin, vamos, muy, como suele decirse, muy currado todo. Sí, no, además el blog responde a nuestras inquietudes, ¿no? Bueno, el blog se llama El Croissant de Audrey, por el bollito que se toma Audrey Hepburn, un desayuno con diamantes delante de la joyería Tiffany. Y entonces ahí vamos dando rienda suelta a nuestras inquietudes, sobre todo culturales. Entonces, pues hablamos de cine, hablamos de música, de arte, de exposiciones, de gastronomía, de cosas de Ceuta también, y de las actividades de Beber de Cine. Entonces ahí colgamos también pues las fotos luego del resultado de la actividad. La última que se ha puesto ha sido la de la Oktoberfest, que hicimos el mes pasado, la fiesta de la cerveza, donde nos lo pasamos, la verdad es que muy bien. Y ahí vamos poniendo pues un poco lo que se nos ocurre a cada uno. Ya te digo, lo bueno es que somos 3, entonces pues a lo mejor hay días donde no hay ninguna entrada, pero de repente llegamos al fin de semana y nos encontramos con 5, porque a mí se me ha ocurrido poner 2, a Paco ha puesto no sé qué y Almudena ha colocado otra. Claro, porque todo esto además se hace mientras uno sigue trabajando en su trabajo y teniendo pues que hacer sus cosas habituales de su día a día, Yolanda, que esto no es nada fácil, ¿eh? No, hombre, hay que... pero se lleva bien, más o menos, se lleva bien. Yo quería preguntarte, nosotros somos muy curiosos, si ya tenéis previsto algo para el mes que viene. Pues sí. Más que nada para que la gente que está en casa y que no le ha dado tiempo a la de este mes, pues que pueda comprar la entrada, que viene, en fin. Diciembre es un mes complicado pues porque hay muchas fiestas. Además, la comida con los compañeros de trabajo, las cosas con la familia. En diciembre no vamos a hacer una cata porque creemos que ya
hay bastante fiesta para hacer la cata. Ya va a haber bastante vino, sí, ¿no? Pero sí vamos a proyectar una película de temática navideña. Ah, ¿qué película va a ser? Pues un clásico, pero además en blanco y negro, protagonizada por Cary Grant, David Niven y Loretta Young, que se llama La mujer del obispo. Y se hizo una versión años después con Whitney Houston y no me acuerdo quién era, que se llama La mujer del predicador, que era musical y tal. Pero nosotros vamos a la original, a la clásica, ¿no? Que además es una historia muy bonita, que viene al pelo para la Navidad, y la vamos a proyectar en vez de un viernes, un jueves. No sé si es el jueves 10 o el jueves 11, ahora mismo no caigo exactamente, de diciembre. Precisamente por lo mismo que estábamos hablando, porque los fines de semana la gente ya tiene organizada normalmente la comida con los compañeros, con los amigos o con lo que sea. Entonces la vamos a hacer un jueves. Y lo que sí vamos a hacer, bueno, pues allí mismo cuando acabe la película, pues nos tomaremos unos polvorones y una copita de algo. Es Navidad, Entonces así, ya lo hicimos otra vez cuando despedimos las actividades para el verano, pues pusimos también una película que era también gastronómica, se llama Tímidos Anónimos, una película belga de una bombonera, una maestra chocolatera. Y entonces, bueno, pues nos despedimos para el verano tomándonos unos bombones y una copita de vino dulce. Os despedisteis de la forma más dulce que os podíais despedir. Es que además la película, si tú la ves, te entran unas ganas de tomarte un bombón después que no veas. Yo la película no la he visto, pero yo he tenido la oportunidad de estar en Bruselas y he podido comer alguno de esos bombones y te puedo asegurar que merece la pena el viaje solamente por probarlos, solamente por probar esos bombones merece la pena el ir hasta Bélgica. Nos queda muy poco tiempo, pero yo sí que te quiero preguntar, yo tengo mucha curiosidad, ¿de dónde viene el nombre de la asociación? ¿De dónde viene este Beber de Cine? Pues mira, Beber de Cine es un homenaje a José Luis García. Él hizo una serie de libros, uno de ellos se llama Beber de Cine, donde hacía un repaso a los cócteles más famosos, el Dry Martini, el Gible, el Bloody Mary, y todos relacionados con películas. O sea, eran personajes de películas que bebían, por ejemplo, Philip Marlowe bebe Gimlet. Como todo el mundo sabe que James Bond bebe un martini de vodka, ¿no? Sí. Pues cosas así. Entonces él hizo un libro hace ya, pues, yo creo que casi 20 años, me parece, que se llamaba Beber de Cine, donde daba un repaso a esos cócteles de película, daba la receta del cóctel y hablaba de la película donde había salido. Y de ahí sacamos el nombre. Pues precisamente, muy parecido a esto que estás comentando, me estoy acordando yo ahora mismo de un libro que se llama Cócteles en serie, que ha hecho también una crítica en este caso de series televisivas, que hace más o menos lo mismo, coge los cócteles que aparecen en las series por ejemplo, más famosas, el Cosmopolitan de Sexo en Nueva York, por ejemplo en Sexo en Nueva York, o en Mad Men, o en todas estas series que están ahora tan de moda, y también lo mismo, da la receta y habla de los personajes que consumen pues consumen la estos verdad cócteles. Es que me acabas de dar una idea para hacer una entrada en el blog. Bueno, pues yo te lo dejo ahí ya. En Twitter es @yonomeaburro y Mariló ha escrito un libro en este caso. Pues que buscaremos información y lo citaremos. Es Cócteles en serie, Yolanda. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por traernos esta actividad que es una cosa que siempre la gente que vivimos en Ceuta tendemos a decir. Es que nunca hay nada que hacer. Bueno, no, sí hay cosas que hacer y actividades como la vuestra lo demuestran, Yolanda, que hay cosas diferentes que se pueden hacer los fines de semana. La verdad es que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos ya por hoy. Les recordamos que vuelve mañana Gran Vía. Eso sí, lo hará con Nacho Gallego. No se lo pierdan. Tendrán la tertulia de sindicatos y además, como siempre, la sección de Javier Sacona, que esta semana sí viene con una sorpresa que seguro que ninguno de ustedes se la esperan. Será en menos de 24 horas. Hasta mañana. Adiós.